En la cena de Acción de Gracias, mi nuera dejó una nota sobre la mesa. Decía: viaje familiar, limpia la casa antes de que regresemos. Hasta la niñera se fue con ellos. Yo solo sonreí. Cuando regresaron y sus llaves no funcionaban en la cerradura, mi nuera se desmayó. Me alegra que estés aquí. Quédate conmigo hasta el final de mi historia y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esto. Debería haber notado que algo no andaba bien cuando Camila insistió en poner la mesa esa mañana. En los 12 años desde que Juan se casó con ella, ni una sola vez había mostrado el más mínimo interés en ayudar con las cosas de la casa. Siempre me dejaba hacerlo a mí mientras ella se sentaba en el sofá, pegada al celular o gritando que la salsa de arándanos se veía muy oscura. Pero ahí estaba, levantada a las 7 de la mañana, colocando cuidadosamente la vajilla fina como si fuera una sesión de fotos. Su cabello recogido en un moño impecable, ni un solo pelo fuera de lugar. Y llevaba puesto ese suéter color crema tan caro, el que cuesta más de lo que gasto en víveres en un mes. Seguía echándome miradas de reojo con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Me recordó a un gato acechando a un ratón. María corazón, dijo con ese tono meloso que usaba cuando quería algo, ¿por qué no te quedas en la cocina? Yo me encargo del comedor hoy. Solo asentí con la cabeza y me limpié las manos en el delantal. A los 65, ya sabía qué peleas evitar con Camila. La cocina era mía de todos modos. Es donde me sentía más en casa, preparando la cena de Acción de Gracias que había cocinado durante décadas. Las mismas recetas que una vez me enseñó mi madre. Los mismos platillos que le mostré a Juan cuando era pequeño. El pavo estaba dorado y crujiente, el relleno en su punto y la cazuela de camote burbujeando justo como le gustaba a Juan. Este día se suponía que era mío, la única vez al año en que todos se reunían en la casa donde había vivido durante 43 años. El hogar donde crié a Juan después de que su padre falleció, trabajando turnos dobles para poner comida en la mesa, renunciando a todo para que él pudiera tener más. Juan fue el primero en llegar con los niños, Lucía, de 10 años, y el pequeño Mateo, de 7. Corrieron hacia mí sonriendo, con los ojos llenos de alegría. Lucía me abrazó y dijo: «Abuela María, te extrañamos muchísimo». Ese momento hizo que todo lo demás desapareciera. Los abracé fuerte, empapándome de su dulce energía y ese amor que no pide nada a cambio. No les importaba que usara el mismo vestido de siempre, ni que mis manos estuvieran desgastadas por años de trabajo duro. Solo me amaban. Yo también los extrañé, mi amor, le susurré al cabello de Lucía. Vayan a lavarse, la cena ya casi está lista. Los padres de Camila llegaron después, luego el tío Miguel y su esposa. La casa cobró vida con voces y risas, ese caos cálido de las fiestas que te recuerda por qué la familia lo es todo. Por un momento, me permití sentir ese viejo consuelo, la sensación de estar en casa, rodeada de la gente que amo. Todos estábamos reunidos alrededor del comedor, el que compré con mi primer bono navideño hace 2 décadas. Juan estaba en la cabecera de la mesa, bien arreglado con su camisa de botones, aunque las arrugas junto a sus ojos mostraban un estrés que no estaba ahí cuando era más joven. Camila se sentó a su derecha, con la postura perfecta, sonriendo como si hubiera nacido para estar en el centro de atención, entrando con facilidad en su papel habitual de esposa y madre perfecta. Yo tomé mi asiento de siempre, el que está justo al lado de la cocina para poder levantarme y traer platos o regresar por algo que alguien haya olvidado. En algún momento simplemente se convirtió en mi lugar, aunque no sabría decir cuándo exactamente. Antes de dar gracias, dijo Camila con esa entonación teatral que usaba cuando quería que todos la miraran, tengo una pequeña sorpresa para todos. Se agachó y sacó un sobre color crema que combinaba con su suéter. Tenía las uñas recién hechas, con una manicura francesa pulida que probablemente costó más de lo que yo gasto en una semana de comida. Es un anuncio familiar, añadió, con una sonrisa que se ensanchó aún más. Juan y yo hemos estado planeando algo muy especial. Mi corazón dio un salto. ¿Iban a tener otro bebé? ¿Se mudarían de nuevo a la ciudad? Mis pensamientos se arremolinaron mientras ella abría el sobre lentamente,
disfrutando claramente del momento. Sacó una tarjeta gruesa, con una tipografía elegante impresa en papel caro, y la sostuvo como si fuera un premio de exhibición, aunque me miraba directamente cuando leyó en voz alta: vacaciones familiares en Cancún, 10 días de sol, playa y relajación. Nos vamos mañana por la mañana y regresamos el 5 de diciembre. La mesa se llenó de emoción. Lucía y Mateo aplaudieron y gritaron. El tío Miguel le dio unas palmadas en la espalda a Juan, elogiándolo por un plan tan generoso, y los padres de Camila parecían a punto de explotar de orgullo. Pero ella no había terminado. Volvió a meter la mano en el sobre y sacó una tarjeta más pequeña. Me miró fijamente mientras la deslizaba por la mesa hacia mí. Y esta es para ti, María. Me temblaban un poco los dedos cuando la tomé. La habitación se quedó completamente en silencio mientras leía la tarjeta con la misma caligrafía elegante. Tareas de cuidado de la casa, limpieza profunda de todas las habitaciones, organización de los armarios, cuidado de las plantas, fecha de finalización esperada, 5 de diciembre. Gracias por su servicio. Las palabras se volvieron borrosas. Servicio, como si fuera parte del personal, como si fuera la ayuda. No la madre del hombre que estaba en la cabecera de la mesa. No la abuela de los niños que ahora me miraban sin saber qué pensar. No entiendo, susurré, apenas lo suficientemente alto como para que se oyera. La sonrisa de Camila se transformó en algo más frío, más afilado. Mientras estamos fuera, alguien tiene que vigilar la casa. No te molesta, ¿verdad? Quiero decir, casi siempre estás aquí de todos modos, y no es como si tuvieras otro lugar al que ir. Sus palabras, casuales pero hirientes, me golpearon como un puñetazo en el estómago. El tío Miguel se movió incómodo en su asiento. La mamá de Camila mantuvo la mirada en su plato. Incluso Juan parecía sorprendido, aunque no dijo nada. Camila continuó, con un tono alegre, como si hablara del clima. Hasta la niñera viene con nosotros. Los niños están encantados de que Clara nos acompañe. Van a ser unas vacaciones familiares felices y completas. Una gran familia feliz, sin mí. Miré alrededor de la mesa a las personas que había conocido y cuidado durante casi toda mi vida. Algunos evitaron mirarme, otros parecían incómodos. Nadie dijo nada. Nadie señaló lo que era obvio. Nadie dijo que estaba mal que me trataran como si no perteneciera a mi propia casa. Abuela María, dijo Lucía en voz baja, rompiendo el silencio. ¿No vienes con nosotros? Camila se adelantó antes de que pudiera responder. Ay, cariño, la abuela María ya está muy grande para vacaciones. Ella prefiere quedarse a cuidar la casa. ¿Verdad, María? Sus palabras quedaron flotando en el aire como un desafío. Todos esperaban ver cómo reaccionaba. Si iba a armar un escándalo. Si iba a arruinar su cena de acción de gracias perfecta. Forcé una sonrisa o algo parecido. Por supuesto, dije, me encargaré de todo. Pero por dentro, algo cambió, algo se rompió. Mientras ellos seguían hablando sobre horarios de vuelo y qué empacar, me quedé sentada mirando esa tarjeta, leyendo esas palabras una y otra vez. Gracias por su servicio. 43 años en esta casa. 43 años renunciando a partes de mí, poniendo a todos los demás primero, dejando ir mis sueños para que los de ellos se hicieran realidad. Y esta fue mi recompensa. Me entregaron una llave de la casa mientras ellos se iban volando al paraíso, con la niñera. El resto de la noche fue un borrón. Sonreí cuando se suponía que debía hacerlo, asentí en los momentos adecuados y recogí los platos como si fuera el personal de limpieza que claramente pensaban que yo era. Pero algo dentro de mí se había despertado, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Cuando todos se despidieron y volvieron a hacer sus maletas, me escabullí a la cocina para limpiar. La tarjeta seguía donde la había dejado, con su mensajito perfectamente escrito, brillando bajo la luz del techo. Gracias por su servicio. La leí en voz alta para nadie. Las palabras me supieron amargas, y mientras estaba allí rodeada de platos sucios y restos de una comida que había cocinado pero apenas probado, se me metió un pensamiento. Una idea que debería haberme asustado pero que, en cambio, me llenó de algo que no sentía desde hacía años. Acababan de tomar la peor decisión de sus vidas.
La casa se sentía extraña a la mañana siguiente, no en paz, sino vacía, como un teatro abandonado después de una última función desastrosa. Yo estaba en la cocina, todavía en mi bata, mirando la cafetera mientras comenzaba a hacer ruido, un sonido brusco en medio del silencio denso. Ellos se habían ido a las 5 de la mañana, empujando maletas llenas al SUV de Juan, como si huyeran de una escena del crimen. Vi desde la ventana de mi habitación cómo Camila tomaba el control, señalando y dando órdenes mientras Juan cargaba todo. Incluso el pequeño Mateo tenía su propia maleta con rueditas, azul brillante con calcomanías de superhéroes. La niñera Clara se subió al asiento del copiloto, mi lugar habitual en los viajes familiares, cuando todavía era parte de la familia. Camila había tocado una vez antes de entrar a mi habitación sin esperar que dijera una palabra. Se paró ahí con su atuendo de viaje perfecto, gafas de diseñador sobre la cabeza aunque ni siquiera había salido el sol. «Recuerda, quiero la casa impecable cuando regresemos», me dijo, mientras revisaba algo en su celular. «El dormitorio principal necesita una limpieza profunda y esos armarios de invitados están hechos un desastre. Ah, y los zócalos del salón están llenos de polvo. Lo noté ayer». Yo simplemente asentí desde la cama, subiéndome las cobijas como una niña que se esconde de las pesadillas. Ella miró la habitación, fijándose en mis muebles sencillos, las fotos viejas de la familia y los libros apilados en la mesa de noche, con una expresión como si mi espacio le diera asco. «Intenta ser útil», agregó. «Es lo mínimo que puedes hacer». Ahora, horas después, estaba sentada en la mesa de la cocina con mi café, esa ridícula tarjeta todavía allí donde la había dejado. «Gracias por su servicio». Las palabras me habían perseguido toda la noche, repitiéndose en mi cabeza como una broma cruel. A Juan lo crié en esta cocina. Le serví desayuno aquí cada mañana antes de la escuela. Le ayudé con la tarea en esta mesa. Celebré sus logros. Lo abracé cuando tenía el corazón roto. Cuando trajo a Camila a casa hace 12 años, la recibí con los brazos abiertos, agradecida de que hubiera encontrado a alguien que lo amara. No tenía idea de lo que venía. Empezó despacio, pequeñas insinuaciones de que tal vez estaba haciendo demasiado por Juan, que necesitaba más espacio para convertirse en esposo. Luego vinieron las indirectas sobre mi comida, mi ropa, mis opiniones, siempre con una sonrisa dulce, siempre fingiendo que le importaba. «María, trabajas demasiado. Tal vez Juan y yo deberíamos encargarnos de los planes para las fiestas este año». «María, ese vestido es tan vintage. ¿Has pensado en actualizar tu estilo?» «María, creo que estás recordando mal esa historia. Juan dijo que pasó de otra forma». Paso a paso me fue borrando de mi propia familia. Y Juan, mi dulce Juan, el niño que una vez se enfrentó a los abusivos por mí, simplemente se quedó parado y la dejó hacerlo. Mientras me levantaba a servirme otra taza de café, vi mi reflejo en la ventana de la cocina. 65 años, el cabello gris pidiendo a gritos un corte, envuelta en una bata desgastada que había tenido por 10 años. ¿Cuándo fue que empecé a sentirme tan invisible? La mañana pasó lentamente. Traté de concentrarme en un libro, pero las palabras se mezclaban. Cambié los canales de televisión, pero solo veía familias felices con vidas de postal. Eventualmente me encontré frente al cuarto viejo de Juan, el que Camila había convertido en su propio armario y tocador privado. La puerta estaba entreabierta, lo suficiente para ver sus tacones de diseñador alineados perfectamente, bolsos exhibidos en estantes a la medida como si fuera una boutique de lujo. Todo costoso, todo impecable, todo comprado con el dinero del negocio que Juan manejaba, el mismo que yo lo ayudé a iniciar usando todos mis ahorros de vida. Pero fue el dormitorio principal lo que realmente me golpeó. Su habitación, dentro de la casa que había sido mi refugio por más de 40 años. Camila la redecoró el año pasado, deshaciéndose de cada mueble que llevaba recuerdos de mi vida con el padre de Juan. La cama donde alguna vez le leí cuentos antes de dormir, el tocador que guardaba fotos familiares queridas, la mecedora donde cuidé a Juan cuando tenía fiebre o resfriado, todo desaparecido, reemplazado por muebles elegantes y sin alma que parecían sacados de un hotel caro. Me senté en el borde de su cama,
pasando los dedos por el edredón de seda que probablemente costaba más que mi cheque mensual del Seguro Social. Esto fue mío alguna vez. Toda la casa fue mía. Técnicamente, aún lo era, aunque de algún modo lo había olvidado. Fue entonces cuando lo noté en la mesa de noche de Camila. Su caja de joyas, abierta, con perlas y diamantes desbordándose como si no valieran nada. Justo al lado había un montón de correo, cuentas y estados de cuenta que Juan usualmente manejaba, aunque a Camila le gustaba supervisar todo. Sabía que no debía mirar, pero igual tomé el sobre de arriba. Ya estaba abierto. Era un estado de cuenta de hipoteca, de mi casa. La casa que mi esposo compró hace 43 años. La casa que me dejó cuando murió. La casa que nunca saqué de mi nombre, ni siquiera cuando Juan me lo pidió. Más de una vez. Mis manos temblaban mientras leía el estado de cuenta. Habían estado haciendo pagos de una hipoteca que ya no existía. Durante 5 años, Juan había estado enviando dinero cada mes a una cuenta bancaria que Camila abrió, creyendo que estaba pagando la casa. Pero yo ya lo había hecho, 15 años atrás, usando hasta el último centavo del seguro de vida de mi esposo para asegurarme de que nuestro hijo algún día la tendría sin deudas. La verdad me golpeó de lleno. Camila había estado robándole, mintiendo sobre una hipoteca de una casa que legalmente me pertenecía, y Juan, dulce y confiado, nunca cuestionó nada. Me dejé caer en la silla junto a la ventana de su habitación. El estado de cuenta temblaba en mis manos mientras me quedaba ahí. Abajo, el jardín que cuidé todos estos años brillaba con la luz de la tarde. Los rosales que planté cuando Juan era pequeño. El rincón de hierbas donde le enseñé la diferencia entre la albahaca y el orégano. El gran roble donde colgaba su columpio de llanta. Todo eso me pertenecía. Los ladrillos, la madera, cada rincón lleno de recuerdos. Míos. No podía dejar de pensar en esa tarjeta allá abajo. Esas palabras que dolieron tanto. Gracias por su servicio. Como si fuera solo la empleada. Como si fuera una tía lejana a la que apenas se le reconoce. Pero yo no era la empleada. Esta casa era mía. Caminé hasta mi cuarto y saqué el viejo archivador escondido al fondo del closet. Adentro, cuidadosamente guardados en fundas de plástico, estaban los documentos que marcaban mi vida. Nuestra acta de matrimonio, el certificado de defunción de Juan, formularios del seguro, y sí, el título de propiedad de la casa. Mi nombre impreso claramente con tinta negra, María Elena García, propietaria única. Me senté en la cama, sosteniendo ese título como si pudiera recordarme quién era en realidad. ¿Cuándo fue que me dio tanto miedo mi propia familia que olvidé mi valor? ¿Cuándo empecé a conformarme con las obras, cuando desde el inicio toda la mesa me pertenecía? Sonó el teléfono y me sacó de ese momento. El nombre de Camila apareció en la pantalla. Pensé en no contestar. Pero los hábitos son difíciles de romper. ¿Hola? María. Camila sonaba alegre, demasiado alegre. Podía escuchar música isleña y niños jugando de fondo. Solo llamaba para ver cómo va la limpieza. Miré a mi alrededor. Mi cuarto intacto desde hace décadas, mientras ellos cambiaban todo lo demás a su gusto. Va bien. Perfecto. Espero que estés siendo minuciosa. Dejé una lista más detallada en la encimera de la cocina. ¿La viste? No lo había hecho. Sí, la vi. Perfecto. Ah, y María, Juan quería que te recordara que regaras sus palos de golf. Están en el garaje. El cuero necesita acondicionarse con este clima. Regar sus palos de golf. En diciembre, en un garaje. Era tan ridículo que casi me reí. Casi. Claro, dije. Todo ha estado genial. Los niños están en la playa con Clara ahora mismo, y Juan y yo estamos a punto de ir a un masaje para parejas. Este descanso de todo el caos de la casa es justo lo que necesitábamos. Todo el caos de la casa. Eso significa yo. Me alegra que la estén pasando bien. Logré decir. Estamos bien. Bueno, me tengo que ir ya. Mi masaje empieza en 5 minutos. No te olvides de esas molduras, María. Estaban bastante polvorientas. La llamada se cortó. Me quedé sentada, con el teléfono en una mano y el título de la casa en la otra. Esta casa guardaba 43 años de recuerdos, 43 años de amor,
de sacrificios, de siempre poner a los demás por encima de mí misma. ¿Y qué obtuve por eso? Que me dijeran que fregara molduras y puliera palos de golf mientras ellos disfrutaban del sol en el paraíso. Pero mientras la luz del cuarto se apagaba poco a poco, algo dentro de mí cambió. Algo que había estado enterrado por mucho tiempo finalmente despertó. Años de achicarme para comodidad de otros lo habían apagado, pero ya no más. Me levanté, me acomodé la bata y caminé a la cocina. La lista de limpieza de Camila seguía ahí, en la encimera, 3 páginas enteras. Su letra era impecable. Instrucciones habitación por habitación, hasta fregar detrás del inodoro y ordenar el especiero por orden alfabético. Le eché un último vistazo a la lista. Luego fui a la sala, donde el fuego que encendí por la mañana casi se había apagado. Quedaba apenas un resplandor. Sostuve los papeles sobre él y los solté. Las letras ordenadas de Camila se retorcieron, oscurecieron y desaparecieron en cenizas. Y en ese momento sentí algo que no sentía desde hacía años. No era rabia. Eso solo me drenaba. Tampoco era dolor. Ya había cargado con suficiente para 10 vidas. Lo que sentí fue claridad. Ellos esperaban regresar a una casa impecable y a una ayudante agradecida. Se equivocaban en ambas cosas. El lunes por la mañana hice mi primera llamada a Guillermo Vargas. Había sido el abogado de nuestra familia por 28 años, manejando desde el testamento de mi esposo hasta los papeles del negocio de Juan. Su secretaria, la señora Ramírez, reconoció mi voz al instante. María, qué gusto escucharla. Guillermo está con alguien en este momento, pero sé que querrá hablar con usted. ¿Puedes esperar un momento? Mientras esperaba, miré por la ventana de la cocina, observando el jardín. La escarcha de la mañana se aferraba a los rosales, haciéndolos brillar como vidrio, como si el mundo hubiera presionado el botón de reinicio. Se sentía como un nuevo comienzo. María, la voz de Guillermo sonó por el teléfono, cálida y familiar. ¡Qué linda sorpresa! ¿Cómo estás, querida? Estoy bien, Guillermo. Necesito preguntarte algo importante sobre la casa. Claro, dime qué pasa. Respiré profundo. Si quisiera cambiar las cerraduras de mi casa, legalmente hablando, ¿qué tendría que hacer? Hubo una pausa. Bueno, siendo tú la propietaria, tienes derecho a cambiar las cerraduras, poner un sistema de seguridad, lo que consideres necesario. ¿Todo está bien? ¿Alguien intentó entrar? No, nadie ha intentado entrar. Solo quiero estar segura de cuál es mi posición legal. Juan y su familia han estado viviendo aquí, pero la escritura sigue a mi nombre, ¿cierto? Sí, absolutamente. Hablamos varias veces de transferirla a lo largo de los años, pero nunca firmaste los papeles. La casa sigue siendo tuya. María, ¿pasa algo? Pude oír la preocupación en su voz. Guillermo me conocía desde que Juan estaba en la secundaria. Me había visto enfrentar la enfermedad de mi esposo. Sabía que tuve varios trabajos solo para mantener las luces encendidas. Había visto la resiliencia silenciosa que cargué durante décadas. No pasa nada, le dije, y por primera vez en mucho tiempo lo decía en serio. Solo estoy recuperando lo que es mío. Entiendo. Guillermo hizo una pausa. ¿Quieres que redacte algo? Tal vez un aviso formal sobre el cambio de quienes viven allí. Sería perfecto. ¿Cuándo lo podrías tener listo? Para mañana por la tarde. Dudó. Pero María, ¿estás segura? Sé cuánto te importa tu familia. Miré alrededor de la cocina, a las puertas de los gabinetes que Camila siempre decía que estaban pasadas de moda, a las encimeras que insistía en reemplazar, al rincón del desayuno donde me avergonzó no hace mucho. Mi familia lo es todo para mí, Guillermo. Por eso mismo estoy haciendo esto. Después de colgar, fui al centro del pueblo por primera vez en meses. Había caído en la rutina de quedarme en casa, haciéndome cada vez más pequeña para evitar los comentarios hirientes de Camila sobre mi aspecto, mis decisiones, mi presencia. Pero hoy, todo se sentía nuevo. Mi primera parada fue la ferretería de Morales, donde el viejo José Morales había estado vendiendo cerraduras y llaves desde siempre. Levantó la vista de su periódico cuando entré, su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa sincera. María García, hace siglos que no te veía. ¿Cómo has estado? He tenido días mejores, José, pero ahí voy.
Le conté lo que necesitaba. José no hizo preguntas. Asintió y abrió su catálogo de cerraduras, explicándome las diferencias entre las cerraduras comunes y los cerrojos, las opciones básicas y la seguridad seria. Luego señaló un cerrojo de latón y dijo: «Esta es la que pondría en mi propia casa. Resistente, difícil de forzar, y venía con 5 llaves, justo las necesarias para que el acceso quedara en manos correctas. 5 llaves». Eso se me quedó grabado mientras José cobraba la venta. 5 personas en quienes confiaba. No personas a las que tenía que confiar, sino quienes de verdad se lo habían ganado. Mi siguiente parada se sintió como un paso hacia la libertad real. La tienda de consignación de Torres había sido un clásico de la Avenida Juárez durante años, propiedad de Ana Torres, una mujer de mi edad que la levantó desde cero tras un divorcio hace 3 décadas. Estaba ordenando abrigos de invierno cuando entré. «María García, no lo puedo creer. ¿Qué te trae por mi pequeño rincón del paraíso de segunda mano?» Me reí de verdad, por primera vez en semanas. «Estoy buscando vender algunos muebles, Ana. En realidad, bastantes». «Viniste al lugar correcto. ¿De qué tipo de cosas estamos hablando?» Saqué mi celular y le mostré las fotos que había tomado esa mañana. La sala que tanto amaba Camila, la que tuvo que comprar el año pasado, aunque le dije que era muy cara. El comedor elegante que solo se usaba cuando venían visitas, porque Camila pensaba que comer en la cocina era demasiado informal. Y los muebles del cuarto de invitados que siempre estaban impecables, porque Camila no quería que nadie se quedara. Ana soltó un silbido bajo. «Esto es de alta gama, María. ¿De dónde sacaste cosas así?» «Fueron comprados para mi casa, pero me di cuenta de que no son para mí». Ana entrecerró un poco los ojos. Llevaba suficiente tiempo en el pueblo para leer entre líneas y seguramente ya había escuchado los chismes sobre cómo me trataba Camila. En los pueblos pequeños no hay secretos. «Puedo pagar bien por muebles así», dijo con cuidado. «Pero, ¿estás completamente segura? Algunos parecen recién comprados». «Estoy segura». «¿Qué tan rápido pueden venir a recogerlos?» «Puedo mandar a mis muchachos mañana a primera hora». Esa tarde, manejé a todas las tiendas de muebles que encontré en un radio de 80 kilómetros, buscando piezas que hablaran conmigo, no con una versión sacada de Pinterest de cómo debería verse una casa, sino conmigo, con la mujer que crió a un hijo aquí, que cultivó verduras en el patio, cocinó cenas festivas y construyó una vida con sus manos y su corazón. Elegí un sofá azul mullido que se veía perfecto para acurrucarse con un libro, sin tener que preocuparse por mantenerlo impecable. Escogí una mesa de comedor hecha de madera recuperada, llena de marcas y con historia, con sillas resistentes que parecían sacadas de una casa de campo. Y encontré un juego de dormitorio sencillo, fuerte y perfecto para mí. Nada llamativo, solo mío. El camión de mudanza llegó temprano el miércoles. El montaje frío y calculado de Camila fue retirado y reemplazado con muebles que se sentían vividos, piezas que daban ganas de sentarse, relajarse y simplemente estar. Reorganicé todo. Mi sillón favorito para leer lo puse junto a la ventana para que le diera la luz de la mañana. Coloqué la mesa de la cocina de manera que pudiera ver a los pájaros mientras desayunaba. Pero lo mejor fue volver a colgar mis fotos, las que Camila había etiquetado como demasiado personales, para las áreas comunes, las que había escondido en mi dormitorio para hacer espacio a sus cuadros abstractos sin sentido. Fotos de bebé de Juan, imágenes de mi esposo y yo en nuestra boda, fotos de cumpleaños, feriados y martes cualquiera. Cada una salió del escondite y volvió a las paredes donde pertenecía, llenando la casa con la vida que yo había vivido. El jueves por la tarde, la señora Castillo, mi vecina, se pasó con una cacerola y su olfato para el chisme. «Vi todos los camiones», dijo, asomándose por encima de mi hombro. «¿Limpieza de primavera en diciembre?» «Algo así», respondí, sinceramente agradecida mientras tomaba el platillo. Ella había estado trayendo comida desde hace un tiempo, desde que notó que había bajado de peso. Nunca lo mencionó, pero yo sabía por qué lo hacía. «Se ve precioso», dijo, y su tono me hizo saber que lo decía en serio. «Muy tú», pensé mientras cerraba la puerta. «Muy yo». Esa noche, me acurruqué en mi nueva sala,
con una taza de té en la mano, hojeando las páginas de una novela de misterio que había sacado de la biblioteca. La casa se sentía más ligera, como si por fin pudiera exhalar. Los nuevos muebles daban la bienvenida a la comodidad, no al control. Las fotos no estaban ahí para impresionar, contaban la verdad. Hasta el aire se sentía distinto. Mi celular vibró. Un mensaje de Camila, una foto en la playa, toda la familia sonriendo, con el sol en la cara, el pie de foto. Ojalá estuvieras aquí, con un emoji riéndose. Pero yo no deseaba eso. Por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde necesitaba estar. Borré el mensaje y volví a mi libro. Mañana, Guillermo traería los documentos. Mañana comenzaría el siguiente capítulo. Pero esta noche estaba en casa. Realmente en casa. De una manera en la que no lo había estado en años. Afuera, el viento se levantaba, las ventanas temblaban, las ramas del roble se sacudían desnudas. Se venía una tormenta, podía sentirlo, pero no me preocupaba. Esta casa estaba bien construida. Yo también. Me hundí más en el sofá, me tapé las piernas con la manta y sonreí. Que venga la tormenta. Estaba lista. A las 10:37 de la mañana del domingo, escuché puertas de auto cerrarse de golpe. Mientras estaba sentada en la mesa de la cocina, hojeando el periódico con mi segunda taza de café, vi claramente por la ventana cómo la sub de Juan entraba en el camino de entrada. Volvían de sus vacaciones soñadas, bronceados y recargados, probablemente esperando encontrar todo impecable y a la empleada doméstica feliz de verlos. El picaporte de la puerta principal se movió, luego con más fuerza. «Qué raro», escuché decir a Juan. Su voz sonaba amortiguada desde el otro lado. «Mis llaves no funcionan. Intenta otra vez». La voz de Camila sonó cortante y molesta. «Capaz agarraste la equivocada». Más forcejeo. Llaves tintineando, probando varias rápido. «Ninguna de estas funciona», dijo Juan, claramente confundido. «Parece que cambiaron la cerradura». «Eso es ridículo», respondió Camila de inmediato. «¿Quién cambiaría nuestras cerraduras?». Siguió el silencio, luego pasos rodeando hacia la entrada de la cocina. Yo me quedé donde estaba, pasando otra página con calma, aunque mi pulso se aceleraba. Este era el momento. El picaporte de la cocina giró, seguía cerrado, obviamente. «¿Mamá?», Zrenia llamó Juan, tocando la puerta. «Mamá, ¿estás en casa? Las cerraduras no funcionan». Tomé otro sorbo lento de mi café, disfrutándolo de verdad. Era del bueno, del que siempre quise darme el gusto, pero nunca lo hice porque Camila decía que era tirar el dinero. Lo había comprado ayer, junto con crema de verdad y un buen jarabe de maple para mis panqueques. Pequeños cambios, pero significaban algo. «Mamá», ahora golpeaba más fuerte. «Mamá, ¿me escuchas?». Doblé el periódico con cuidado y me dirigí a la puerta de la cocina. A través del vidrio, los vi a todos apretados en el porche. Juan lucía desconcertado. Camila parecía a punto de explotar. Los niños se veían adormilados por el viaje, y Clara, la niñera, estaba a un costado, sosteniendo su bolso de mano. Corrí el pestillo y abrí la puerta apenas lo suficiente para verlos bien. «Hola», dije con un tono amigable. «¿Cómo estuvieron las vacaciones?». «Mamá, gracias a Dios», Juan se acercó. «Hay algo raro con las cerraduras. Ninguna de nuestras llaves funciona y...». Se quedó callado, los ojos bien abiertos al mirar hacia la cocina. «¿Qué pasó con los muebles?». Miré por encima del hombro como si viera la habitación por primera vez. «Ah, eso. Renové la decoración». «¿Hiciste qué?». Camila se adelantó para ver mejor. «¿Qué pasó con mi mesa del comedor? ¿Dónde están mis sillas?». «Las vendí», respondí tranquila. «Realmente no iban con mi estilo». El rostro de Camila se puso blanco, luego rojo y después manchado, con un tono púrpura que nunca había visto en una persona. «¿Vendiste mis muebles? No puedes hacer eso. Esas cosas eran caras. Fueron compradas para mi casa». La corregí con suavidad. Técnicamente, era mi casa, así que eran míos para vender. «¿Abuela María?». La voz chiquita de Lucía rompió la tensión. «¿Podemos entrar? Necesito ir al baño». La miré hacia abajo, mi nieta, con el cabello tocado por el sol y los ojos llenos de confusión.
Ella no tenía nada que ver con todo esto. Solo una niña atrapada en el desastre que causaron los adultos. Claro, mi amor, dije, haciéndome a un lado para dejarla entrar. ¿Sabes dónde está? Mientras Lucía entraba apurada, Mateo iba justo detrás, pero Camila le agarró del brazo. No, dijo con firmeza. Entramos juntos. Alcé una ceja. En realidad no. No van a entrar todos juntos. Esta es mi casa, y yo decido quién entra. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un cable eléctrico. Juan parpadeó, con los labios entreabiertos. Clara se movió incómoda, balanceándose sobre los talones. Incluso el pequeño Mateo percibió que algo grande estaba pasando, pero fue la reacción de Camila la que más golpeó. Su rostro pasó por varias emociones: confusión, sorpresa, rabia y luego algo parecido al miedo. ¿Tu casa? Soltó una risa, aguda y tensa. Esta es nuestra casa. Vivimos aquí. Pagamos la hipoteca. Incliné un poco la cabeza. En realidad no. No hay hipoteca. La casa se pagó por completo hace 15 años. Juan entrecerró los ojos. Eso no puede ser. Yo envío un cheque cada mes a una cuenta bancaria que tu esposa abrió. Terminé el pensamiento por él. Guillermo Vargas me explicó todo cuando le pedí que investigara la hipoteca. Fue ingenioso, la verdad. Has estado pagando renta para vivir en mi casa, pero los pagos han ido directamente a la cuenta personal de tu esposa, no a mí. El silencio después de eso fue total. Observé a Juan tratando de procesarlo, armando las piezas. Camila parecía a punto de vomitar. Eso no, empezó, pero no pudo terminar. Pero, ¿no lo entiendes?, dije con voz serena. Yo lo entiendo perfectamente. Entiendo que le has estado robando a tu propio esposo mientras me tratas como una empleada en la casa que es mía. Entiendo que engañaste a mi hijo para que pagara una hipoteca que ni siquiera existe. Todo mientras me menospreciabas. Juan miraba fijamente a Camila, que no apartaba la vista del suelo. Se le notaba en la cara, la comprensión cayendo sobre él mientras todo encajaba. Camila, dijo, apenas en un susurro. ¿Es cierto eso? Ella lo miró, con una expresión de pánico y súplica. Juan, no lo entiendes. Lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Estabas robando, dijo él, con una calma cortante. De mí, de mi madre. No estaba robando. La voz de Camila subió una octava, casi gritando. Estaba pensando en nosotros. Tu madre no necesita esta casa. Es vieja. Debería estar en un asilo. Nosotros somos jóvenes. Tenemos hijos. Nos merecemos... Se detuvo. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que acababa de decir. Las palabras quedaron flotando, pesadas y feas. Juan la miró como si no la conociera. ¿Nos merecemos qué, Camila? ¿Robarle a mi mamá? ¿Tratarla como una sirvienta en su propia casa? Eso no es lo que... Creo que eso es exactamente lo que querías decir. Su tono era gélido, el más frío que le había escuchado jamás. ¿De verdad pensaste que podrías echarla, quedarte con su casa y que simplemente desaparecería? Camila estalló. Se giró hacia mí, con el rostro enrojecido por la rabia. Esto es tu culpa. Lo pusiste en mi contra. Eres solo una vieja amargada que no soporta ver felices a los demás. La miré. La misma mujer que había hecho de mi vida un infierno durante 12 largos años. Que había hecho todo lo posible por sacarme de mi propia familia. Y sinceramente, no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni siquiera una chispa de victoria. Solo calma. Yo no lo puse en tu contra, Camila, dije. Tú lo hiciste sola. Fue entonces cuando se derrumbó. Fue tan rápido que nadie supo qué hacer. Un segundo estaba gritando y al siguiente cayó al porche como una marioneta sin cuerdas. Clara dio un grito ahogado y retrocedió. Mateo rompió a llorar. Juan no se movió, solo se quedó ahí, mirando a la mujer que creía conocer. Bueno, dije mientras volvía a mi cocina. Supongo que deberías llamar a una ambulancia, pero Juan ya no miraba a Camila. Tenía los ojos clavados en mí, llenos de algo que no había visto en mucho tiempo. Respeto, mamá, dijo en voz baja. Lo siento mucho. Le asentí con la cabeza, pero no le respondí.
lo siento era un comienzo, pero no era suficiente. Aún no. ¿Podemos hablar?, preguntó. Después. Después de que manejemos este desastre, lo miré, a mi hijo, al niño en el que puse tanto amor y esperanza. Ahora un hombre hecho y derecho que había permitido que su esposa maltratara a su propia madre durante años. Se veía más pequeño ahora, como si las mentiras de Camila le hubieran quitado algo, incluso físicamente. Podemos hablar, dije al fin, pero no hoy. Hoy tienes que averiguar dónde vas a quedarte. Su rostro se descompuso. Mamá, por favor. No tenemos a dónde ir. Tienen dinero, respondí. Todo ese dinero que Camila ha estado sacándote poco a poco. Seguro que puede pagar un hotel mientras resuelven las cosas. Juan abrió la boca como si fuera a discutir. Luego la cerró. Sus ojos se dirigieron a Camila, que empezaba a moverse en el porche. Luego me volvió a mirar. Los niños, dijo en voz baja. ¿Qué pasa con Lucía y Mateo? Sentí que mi determinación flaqueaba un poco. Mis nietos. Ellos no tenían nada que ver con todo esto. No merecían pagar por las decisiones de sus padres, pero tampoco podía permitir que los usaran como piezas de ajedrez, otra vez. Pueden venir a visitar, dije despacio, cuando estén listos para tener una conversación de verdad sobre respeto y límites, pero no hoy. Lucía se acercó a mi lado. Seguro acababa de salir del baño. Me miró con esos ojos grandes y sinceros. Abuela María, ¿por qué mamá está durmiendo en el porche? Me agaché a su nivel, apartándole suavemente el cabello del rostro. Mami solo se sintió un poco abrumada, mi amor. Va a estar bien. ¿Ya no vamos a vivir aquí?, preguntó. Pude escuchar la preocupación temblando en su vocecita. Elegí mis palabras con cuidado. Tu situación de vivienda va a cambiar, mi cielo, pero eso no cambia cuánto te amo. No importa dónde vivas, siempre serás mi nieta. Me abrazó con todas sus fuerzas. Yo la envolví con los brazos, respirando ese olorcito familiar de niña, a sol y chicle. Cuando levanté la vista, Juan estaba ahí parado, con los ojos llenos de lágrimas. Para cuando llegaron los paramédicos, Camila ya estaba despierta pero totalmente alterada. No dejaba de gritar que yo la había drogado, que todo era un plan, que esto era una venganza armada. Los paramédicos fueron tranquilos y amables, sugiriendo que tal vez estaba lidiando con agotamiento o estrés. Uno de ellos le dijo con cariño que a veces las vacaciones son difíciles de dejar atrás, que volver a la rutina puede pegar más fuerte de lo esperado. Mientras subían a Camila a la ambulancia para monitorearla, ella le apretó la mano a Juan. No dejes que ella nos haga esto, suplicó. Lucha por nuestra familia, lucha por nuestro hogar. Juan la miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Esta nunca fue nuestra casa, Camila, dijo en voz baja. Fue entonces cuando supe que algo realmente había cambiado. No porque yo hubiera recuperado mi hogar, no porque hubiera expuesto las mentiras de Camila, sino porque mi hijo por fin veía las cosas con claridad. Mientras la ambulancia se alejaba y el resto de la familia subía a la SUV para seguirla al hospital, me quedé en el porche observándolos desaparecer. El aire otoñal estaba fresco y limpio, y por primera vez en mucho tiempo podía respirar. La señora Castillo apareció junto a la cerca, claramente había visto todo. ¿Todo bien por allá, María?, gritó. Le eché un vistazo a mi casa, mi hermosa casa recuperada, llena de muebles acogedores, fotos familiares y ese aroma persistente a buen café en la cocina. Pensé en la mañana siguiente. Tranquila, serena, solo para mí. Todo está perfecto, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo lo decía de verdad. Pasaron 3 días antes de que Juan viniera a verme solo. 3 días tranquilos que pasé redescubriendo la alegría en las pequeñas cosas. Terminé libros completos sin interrupciones. Cociné comidas que realmente quería comer. Finalmente dormí toda la noche sin ese zumbido constante de ansiedad al que ya me había acostumbrado. El miércoles por la tarde, justo cuando me acomodaba con una taza de té y las noticias de la noche, escuché su coche entrando en la entrada. Esta vez no hubo llaves sonando, ni voces elevadas, solo un golpecito suave en la puerta. Cuando la abrí, Juan estaba ahí,
y parecía que había envejecido 5 años en solo 3 días. Su camisa estaba arrugada, el cabello hecho un desastre, y las ojeras bajo sus ojos me decían que no había dormido. «Mamá», dijo en voz baja, «¿podemos hablar?». Me hice a un lado para dejarlo pasar, observando cómo se detenía en la entrada, asimilando los cambios, los muebles acogedores, las fotos familiares de nuevo en su lugar, la sensación de un verdadero hogar en lugar de una casa de exhibición. «Se ve bien», dijo, y pude oír algo parecido al alivio en su voz. «Se siente como un hogar», señalé el sofá. «Siéntate, voy a traer café». Mientras caminaba por la cocina, podía sentir su mirada sobre mí. El silencio entre nosotros no era fácil, pero tampoco era frío. Era el tipo de silencio que existe entre dos personas que intentan reencontrarse después de años de haberse distanciado. «¿Cómo está Camila?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Juan soltó un suspiro pesado. «No está bien. El doctor dice que es una reacción severa al estrés, pero la verdad, creo que es más que eso. Creo que está empezando a darse cuenta de que está perdiendo el control de todo lo que pensaba que podía manejar». Le entregué su café, preparado como siempre le gustó desde adolescente, con 2 cucharadas de azúcar y un poco de crema. El hecho de que lo recordara pareció sorprenderlo. «¿Dónde te estás quedando?», pregunté. «En la Posada del Sol, por la carretera 57. No es lo mejor con los niños, pero es solo por ahora». Miró su taza. «Al menos eso espero». Tomé mi lugar en la silla de lectura frente a él. «Eso depende de lo que signifique por ahora para ti». Levantó la mirada y por un segundo vi al niño que fue detrás del hombre cansado que tenía enfrente. «Mamá, necesito que sepas cuánto lo siento, no solo por la casa o el dinero, por todo, por haber permitido que ella te tratara así. ¿Por qué te quedaste mirando cómo tu vida se desmoronaba? Esa pregunta me había perseguido por años. ¿Por qué no hiciste nada?». Juan no respondió de inmediato. Apretó la mandíbula como solía hacerlo de niño cuando intentaba explicar algo difícil. «Al principio, solo pensé que era una persona exigente, ¿sabes? Tenía sus manías, opiniones fuertes sobre cómo debían ser las cosas. Supuse que era normal entre recién casados. Todos tienen que encontrar su forma». Dejó su taza de café sobre la mesa, las manos temblorosas, pero luego se convirtió en mantener la paz. «Cada vez que te defendía, terminábamos en discusiones horribles». Ella lloraba. Me acusaba de elegir a mi madre por encima de mi esposa. Me hacía sentir culpable por no estar de su lado. Reconocí esa táctica, las lágrimas, la culpa, esa forma en que los manipuladores hacen que sus víctimas participen del juego. Y entonces, Juan siguió, con la voz aún más baja. Con el tiempo, empecé a creerle. Siempre sonaba tan segura, tan convincente. Decía que tú te metías demasiado en nuestras vidas, que no respetabas los límites, que me estabas impidiendo convertirme en mi propio hombre. Y con el tiempo, empecé a pensar que tal vez tenía razón. Sus palabras sonaban como una confesión, pesadas y crudas. «Ella hacía parecer que amarte me hacía débil», dijo, con la voz quebrándose, como si estar cerca de mi mamá fuera algo de lo que debía avergonzarme. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no de tristeza. Venían de finalmente escuchar a mi hijo decir en voz alta lo que siempre supe, pero nunca pude comprobar. «¿Y el dinero?», pregunté despacio. «¿Desde cuándo está pasando eso?». Juan soltó una risa seca y amarga. 5 años. 5 años escribiendo cheques para una hipoteca que nunca existió. Y yo no cuestioné nada. Ella se encargaba del dinero. Decía que era más fácil así. Yo estaba enterrado en el trabajo. Llegaba a casa agotado. Solo dejé que ella lo manejara. ¿Y ahora qué?». Miró a su alrededor, observando la habitación, las fotos viejas de su infancia, los muebles acogedores que hacían sentirte bienvenido, no juzgado. «No sé. Llevo 3 días dándole vueltas en la cabeza y todavía no tengo una respuesta». «¿Qué quieres hacer?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Qué quiero?». «Sí, no hagas lo que se espera. No te conformes con mantener la paz.
Olvida lo que se ve bien en papel. ¿Qué es lo que realmente quieres? No respondió de inmediato. Solo se quedó sentado, pensando. Afuera, pude oír al perro de la señora Castillo ladrando otra vez. Los mismos sonidos de siempre del vecindario mientras caía el sol. Quiero que mis hijos conozcan a su abuela, dijo finalmente. Que la conozcan de verdad. No solo verla en los feriados cuando su mamá decide portarse bien por un día. Quiero que aprendan a cocinar contigo, como yo lo hice. Quiero que Lucía crezca escuchando tus historias sobre cuando yo era niño. Y quiero que Mateo esté allá afuera en el jardín contigo la próxima primavera. Hizo una pausa y me miró directo a los ojos. Y quiero recordar quién solía ser antes de pasar 12 años fingiendo ser el tipo de esposo que ella esperaba. Sabía que venía. La única pregunta que no había hecho. ¿Y Camila? Juan bajó la vista a sus manos. Está amenazando con quitarme a los niños si no peleo contigo por la casa. Dice que le dirá al juez que no estás en condiciones de cuidarlos, que eres demasiado mayor para vigilarlos con seguridad. Su tono se volvió más agudo. También dijo que me va a acusar de abuso, que vivir contigo era tan estresante, que no tuvo otra opción más que robarnos, como si fuera la única manera de sobrevivir. Me quedé helada. ¿Crees que realmente lo hará? Creo que Camila hará lo que sea para conseguir lo que quiere. Y lo que quiere es esta casa, tu dinero y el control total sobre cómo se cuenta esta historia. Me miró directo. Había algo distinto en sus ojos. Tal vez claridad. Pero no voy a dejar que se quede con nada de eso. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier disculpa. Entonces, ¿qué significa eso, en realidad? Pregunté. Significa que voy a pedir el divorcio. Significa que voy a luchar por mis hijos. Significa que van a escuchar la verdad. Toda. Sobre ella. Sobre ti, respiró hondo. Significa que voy a devolver cada peso que ella robó, con intereses, y me voy a asegurar de que todos sepan que esta casa siempre fue tuya. Observé su rostro, buscando cualquier señal de que solo me estaba diciendo lo que yo quería oír. Pero solo vi firmeza. Esa misma rebeldía que lo había hecho salir adelante en años difíciles y construir una empresa desde cero. Eso no va a ser fácil, dije. No, coincidió. Ella ya está llamando a la gente con la que trabajo, diciéndoles que tuve algún tipo de colapso. Está allá afuera en internet, haciéndose la víctima. Dice que me lavaste el cerebro, que eres abusiva. Luego, una sonrisa cansada. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Estoy harta de vivir con miedo constante de lo que ella pueda hacer después. Nos quedamos en silencio un rato, cada uno con su café, dejando que todo se asentara. Entonces Juan rompió el silencio. Mamá, necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesta conmigo. Le hice un gesto con la cabeza. ¿Crees que puedes perdonarme? No de inmediato. Sé que no lo merezco, pero tal vez algún día... ¿Crees que podamos encontrar el camino de regreso? Lo miré a mi hijo, quien había causado tanto dolor, pero que al fin parecía querer arreglar las cosas. Pensé en los años de pequeños desaires, en cómo mi lugar en su vida fue desapareciendo poco a poco, en cómo me sentía una invitada en mi propia familia. Pero también recordé al niño que se metía en mi cama durante las tormentas, que me traía dientes de león como si fueran flores rarísimas, que una vez le dijo a su clase que yo era la persona más inteligente que conocía. Ya estás perdonado, le dije, y lo decía en serio. Pero perdonar no significa borrar el pasado, no significa fingir que nada pasó. No quiero volver atrás, dijo Juan, firme y sin dudar. Quiero algo diferente, algo real. Entonces en eso trabajaremos. Y así sonrió de verdad, por primera vez en años. Su rostro cambió por completo, como si por fin volviera a ver a mi hijo, no solo a alguien que se le parecía. ¿Puedo preguntarte algo más?, dijo. Asentí. Cuando cambiaste las cerraduras, vendiste los muebles, recuperaste la casa, ¿tenías miedo? Me tomé un momento. Estaba aterrada, dije, pero la verdad es que ya había tenido miedo durante años. Miedo de molestar a la gente, de causar problemas,
de que me etiquetaran como esa suegra. El miedo ya controlaba mi vida. Al menos esta vez tenía miedo, pero estaba haciendo algo que realmente significaba algo para mí. Juan se rió, y Dios, cuánto había extrañado ese sonido. Es lo más valiente que te he oído decir. Cuida tu lenguaje, respondí sin pensar, y los dos nos reímos. Hablamos otra hora, moldeando con cuidado cómo podría ser el futuro. Dijo que traería a los niños este fin de semana, si yo estaba de acuerdo. Iríamos despacio, reconstruyendo la confianza desde cero, con nuevos límites. Se ofreció a pagar una parte de la hipoteca por el dinero que Camila se había llevado, no porque yo se lo pidiera, sino porque sabía que era lo correcto. Cuando ya estaba por irse, Juan se volvió en la puerta. «Mamá, esa tarjeta que te dio Camila en Acción de Gracias, la que hablaba de cuidar la casa, ¿qué pasa con ella?» No tenía idea de que estaba planeando eso. Si lo hubiera sabido, lo habría detenido. Y le creí. El Juan que yo conocía, el hijo que crié, nunca me habría humillado a propósito. El hombre que se quedó parado y lo permitió era alguien que se había perdido intentando encajar en la idea de amor de otra persona. «Lo sé», respondí. Aún así, en cierto modo extraño, le agradecía que lo hubiera hecho. Agradecida. Sonreí, pensando en todo lo que había cambiado desde esa noche horrible. Si ella no me hubiera empujado tanto, tal vez nunca habría encontrado la fuerza para responder. Después de que Juan se fue, me senté sola en mi casa silenciosa y sentí algo que no sentía desde hacía años: esperanza. No esa esperanza ansiosa y desesperada que se aferra a la idea de que todo mejorará mágicamente si simplemente te esfuerzas más por ser perfecta, sino esperanza real. La que viene de saber que aún tienes opciones, que no estás sin poder, que puedes tomar el control de tu propia historia. El camino que tenía por delante iba a ser difícil. Camila jugaría sucio, y habría días duros, días en que los niños extrañarían a su mamá o Juan empezaría a dudar de sí mismo. Pero por primera vez en mucho tiempo supe que podía con todo. Ya no era la misma mujer que se sentó en esa mesa de Acción de Gracias tragándose el orgullo con una sonrisa fingida. Yo era Adela García, y esta era mi casa, mi vida, mi decisión. Y eso lo cambiaba todo. 6 meses después, estaba de pie en mi cocina un sábado por la mañana, enseñándole a Lucía cómo hacer mis famosos panqueques con chispas de chocolate. La misma receta que le enseñé a Juan cuando tenía su edad. La misma cocina donde 3 generaciones de nosotras aprendimos que cocinar nunca fue solo sobre comida. Era sobre amor, tradición y cuidar de los que importan. El truco es no revolver demasiado, le dije mientras se concentraba en el tazón frente a ella. Está bien si queda con algunos grumos. Lucía asintió con toda la seriedad del mundo, tomándose muy en serio su papel de ayudante. A los 10 años ya era lo bastante grande para notar que algo importante había cambiado en nuestra familia, aunque no supiera todos los detalles. Lo que sí sabía era que ahora podía pasar fines de semana alternos con la abuela Adela, preparando recetas, escuchando historias y recibiendo un tipo de amor que no pedía nada a cambio. Mateo, que ahora tenía 8 años, estaba en la sala apilando cojines del sofá para hacer un fuerte gigante de almohadas. Al ser más pequeño, se adaptó con más facilidad y había aceptado nuestra nueva normalidad con la resiliencia natural que suelen tener los niños. Su risa resonaba por toda la casa, un sonido que no habíamos escuchado lo suficiente en años. «Abuela», susurró Lucía, inclinándose como si fuera a contarme un secreto. «Papá dice que mamá está mejorando. ¿Es cierto?» Me tomé un momento para pensar antes de responder. Clínicamente hablando, Camila estaba mejorando. Había estado en tratamiento por lo que sus médicos describieron con delicadeza como trastorno de adaptación con ansiedad y estado de ánimo depresivo mixtos. Pero la verdad era mucho más complicada. Medicamentos, terapia y aceptar poco a poco que el mundo que intentó controlar mediante la manipulación ya no se podía salvar. «Tu mamá está haciendo todo lo posible por mejorar», le dije con sinceridad, «y eso es bueno para todos nosotros». El divorcio se había finalizado 2 meses antes. Juan había sido más generoso de lo que Guillermo Vargas, su abogado, le había recomendado, pero entendí por qué.
Quería empezar de cero, sin dramas, sin líos judiciales interminables. Camila se había mudado de nuevo con sus padres en Guadalajara, y los niños la visitaban 2 fines de semana al mes, siempre con supervisión, aunque todos esperaban que con el tiempo se sintiera más natural. Me había preocupado cómo Lucía y Mateo tomarían la separación, pero los niños son sorprendentemente fuertes cuando los adultos les dicen la verdad con claridad. Juan se sentó con ellos y les explicó todo de una manera que pudieran entender, diciéndoles que a veces los adultos cometen errores y que arreglar esos errores a veces implica hacer grandes cambios. ¿Tú y papá van a volver?, me preguntó Lucía en una de esas primeras visitas. No, mi amor, le dije. Pero eso no significa que tu familia esté rota. Solo significa que tu familia se ve diferente ahora. Y así era. Juan se había mudado a un lugar pequeño a unos 10 minutos de distancia. Los niños podían ir en bicicleta hasta allá, pero estaba lo suficientemente lejos como para que cada uno tuviera su propio espacio. Por lo general, pasaba los domingos por la mañana a tomar café y conversar. A veces se quedaba a almorzar, y poco a poco íbamos reconstruyendo algo entre nosotros, una charla a la vez. El negocio iba muy bien, sin la necesidad constante de Camila de mantener apariencias o buscar clientes elegantes. Juan tenía el espacio para volver a disfrutar de su trabajo. Se veía más saludable, menos tenso, más parecido al hombre que yo recordaba. Abuela María, Mateo llamó desde la sala, ven a ver mi castillo. Me sequé las manos en el delantal y fui a verlo. La sala era ahora un reino hecho de cojines y cobijas, con torres, puentes y pasadizos secretos que solo un niño de 8 años podría imaginar. Esto está increíble, dije, y lo decía en serio. ¿Tú eres el rey aquí? No, respondió Mateo con seriedad. Tú lo eres. Tú eres la reina. Lucía es la princesa. Y papá es el caballero que lucha contra los dragones. Se me apretó la garganta. En el mundo puro de Mateo, yo no era una molestia ni alguien a quien tolerar. Yo era la reina. Ese es un gran papel, dije, siguiéndole el juego. ¿Qué tiene que hacer una reina? Mateo pensó con atención. Tiene que asegurarse de que todos reciban hotcakes, contar historias sobre papá cuando era niño y dar los mejores abrazos de todo el reino. Creo que puedo hacer eso, dije, abrazándolo con fuerza, como lo haría una reina de verdad. En ese momento, la puerta principal se abrió y Juan entró con un ramo de flores de su jardín, narcisos y tulipanes, los primeros signos de la primavera. Ahora me traía flores todos los domingos. Se había vuelto su costumbre, una tradición silenciosa que significaba más de lo que probablemente él sabía. Aquí huele delicioso, dijo mientras colgaba su chaqueta en el perchero que yo había vuelto a poner junto a la puerta de entrada. Lucía está haciendo hotcakes, dije con orgullo. Se está convirtiendo en toda una cocinera. Lucía se iluminó con el cumplido, volteando un hotcake con la concentración de una profesional. Claramente heredó el talento culinario de la familia, ese instinto natural para los sabores y el tiempo que su papá nunca tuvo. Todos nos sentamos a desayunar en la mesa de madera recuperada que había elegido para reemplazar el comedor demasiado formal de Camila. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de la obra de teatro escolar de Lucía, la práctica de fútbol de Mateo, los planes de Juan para hacer crecer su negocio y de mi nuevo club de lectura en la biblioteca. Se sentía sencillo, justo, y nada como esas cenas rígidas y fingidas que habíamos soportado por años. Después del desayuno, Juan ayudó con los platos mientras los niños volvían a sus actividades. Trabajamos juntos en un ritmo tranquilo y familiar, como cuando él era pequeño y éramos solo nosotros dos contra el mundo. «Mamá», dijo en voz baja mientras secaba un plato con cuidado, «he estado pensando». «¿En qué?», Zrenia pregunté. «En el dinero, en los pagos de la hipoteca que tomó Camila. Sé que te he estado devolviendo poco a poco, pero ¿y si lo hacemos oficial? ¿Y si te pago renta por quedarme aquí otra vez?». Me detuve mientras fregaba una sartén. «Juan, tú ya tienes tu propia casa». «Lo sé», dijo, «pero a los niños les encanta estar aquí, y la verdad, a mí también. No tiempo completo», añadió rápidamente.
No quiero mudarme del todo, pero tal vez podríamos organizar algo para que me quede un par de noches a la semana. Cuando los niños estén aquí los fines de semana, lo pensé. La casa era lo suficientemente grande. Ese cuarto extra había estado vacío desde que vendí el juego de muebles del cuarto de huéspedes que eligió Camila. Y claro, tener ayuda extra con los niños sería genial. Pero más que eso, significaba algo más. Volvería a sentirse como un hogar. 3 generaciones bajo un mismo techo, compartiendo espacio, historias y momentos cotidianos. ¿Cómo sería eso? Zrenia pregunté. Pensaba en viernes y sábados por la noche, cuando los niños estén aquí. Tal vez también el domingo, si a ti te parece bien. Yo pagaría mi parte de los gastos, ayudaría con la despensa, me encargaría de las reparaciones. Hizo una pausa y luego dijo: y claro, seguiría tus reglas de la casa, tus reglas. Una frase que antes provocaba discusiones, ahora sonaba a respeto, como si por fin entendiera lo que siempre había sido verdad. Me gustaría eso, dije sin rodeos, y su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y felicidad. ¿De verdad?, preguntó. ¿De verdad? Pero vamos a tener que establecer algunos límites y dejar bien claro cómo va a funcionar esto. Por supuesto, lo que tú creas que es mejor. Pasamos la siguiente hora afinando los detalles, organizando un horario y algunas reglas básicas que nos permitieran mantener la independencia de todos, mientras poco a poco reconstruíamos los lazos familiares que se habían debilitado, pero no roto del todo. Se sentía bien hacer planes, mirar hacia adelante en vez de vivir en el pasado. Esa tarde, mientras Juan llevaba a los niños al parque, me senté en el patio trasero con una taza de té y el periódico del domingo. Las rosas que había plantado años atrás estaban empezando a florecer otra vez, y la huerta apenas mostraba los primeros signos de primavera. Todo comenzaba a despertar después de un invierno largo y difícil. La señora Castillo me saludó desde su patio mientras colgaba la ropa en el tendedero que se negaba a cambiar, aunque sus hijos insistieran en que comprara una secadora. «Lindo día, ¿verdad?», gritó. «Perfecto», respondí, y lo decía de verdad. Mi celular vibró. Por un instante, el estómago se me apretó como solía pasar antes. Durante meses después del enfrentamiento, Camila siguió mandando mensajes desagradables y manipuladores, tratando de hacerme sentir culpable para que le diera la casa, amenazando con demandas que nunca llegaron a nada, prometiendo venganza. Pero Guillermo Vargas finalmente logró hacerle entender a su abogada que presentar cargos por acoso era una opción real, y los mensajes se detuvieron. Este mensaje era de Laura, mi nuera, la esposa de Carlos, que vivía en Chihuahua. Decía que Juan les había contado todo lo que pasó. «Estoy tan orgullosa de ti por haberte defendido. Ya quiero que llegue el verano para visitarlos y ver cómo ha cambiado la dinámica familiar». Sonreí y le contesté rápido. Carlos se había quedado impactado cuando se enteró de lo que realmente había estado ocurriendo, y se disculpó una y otra vez por no haberse metido antes, por no haber visto lo que estaba justo frente a sus ojos durante sus pocas visitas. Pero yo lo perdoné, entendiendo lo difícil que es reconocer la disfunción cuando no estás metido de lleno en ella. Escuchaba las risas de los niños que venían del parque a la vuelta de la esquina. Juan empujaba a Mateo en los columpios y Lucía daba marometas sobre el pasto. Mi familia se veía diferente ahora, pero se sentía más fuerte. Era más pequeña, pero más auténtica. Pensé en esa cena horrible de Acción de Gracias hace 6 meses, en lo humillada que me sentí al leer aquella tarjeta y en la versión de mí misma que era en ese momento. Alguien agradecida por las obras, dispuesta a tolerar malos tratos solo para no perder el vínculo, achicándose para que los demás se sintieran más cómodos. Esa versión de mí ya no existía. En su lugar estaba alguien que conocía su valor, que había aprendido que el amor sin respeto no es amor, y que la persona que más necesitaba defender era a mí misma. La casa a mi alrededor estaba tranquila y en silencio, llena de muebles que yo misma había elegido, recuerdos que adoraba, y todo colocado justo como a mí me gustaba, no según la idea de alguien más sobre lo que se veía bien. Este sí que era mi hogar, no solo porque mi nombre estaba en el título de propiedad, sino porque realmente vivía en esa casa, a mi manera, sin disculpas.
Mientras el sol bajaba y bañaba la cocina con una luz cálida, empecé a pensar en los días que venían. Club de lectura el martes, almuerzo con una amiga de años el miércoles y la obra escolar de Lucía el viernes por la noche. Pequeñas alegrías, pero que yo había elegido, no cosas en las que me había metido por compromiso. Juan y los niños llegarían en cualquier momento, llenos de historias de su día, listos para cenar, hacer tareas y vivir ese torbellino acogedor que es la familia. Los escucharía contar sus anécdotas, ayudaría con los problemas de matemáticas y arroparía a mis nietos en camas que los recibían sin condiciones. Más tarde, cuando la casa se aquietara y Juan regresara a su propio lugar, me acurrucaría en mi sillón de lectura con un buen libro y una taza de té caliente, envuelta en la calma que tanto me había costado conseguir. Aquella tarjeta, la que lo empezó todo, ya no existía. La quemé hace meses en mi chimenea. Pero jamás olvidaría lo que decía ni cómo encendió un fuego dentro de mí. Gracias por su servicio. Estaba pensada para humillarme, para recordarme cuál era mi lugar, como si yo fuera desechable, pero terminó siendo lo que me liberó, porque sí, había servido durante décadas. Serví a mi familia, a mis hijos, a mis valores, con amor y con todo lo que tenía, y merecía mucho más que ser tratada como una sirvienta viviendo en su propia casa. Ahora, finalmente, estaba sirviéndome a mí misma, a mi alegría, a mi paz, a mi valor. Y eso, me di cuenta, era el servicio más importante de todos. Entonces se abrió la puerta principal, trayendo consigo una ola de ruido alegre. Lucía corrió a la cocina hablando sin parar sobre unos patos en el estanque. Mateo gritó que se moría de hambre y rogó por un sándwich de queso derretido. Juan entró detrás de ellos, con una expresión de tranquilidad que no le había visto en años. «¿Cómo estuvo tu tarde, mamá?», me preguntó, como lo hacía cada domingo desde que empezamos a arreglar las cosas. «Perfecta», respondí. Y lo decía en serio. Perfecta de verdad, en lo más profundo. Mientras agarraba el pan y el queso y buscaba la sopa de tomate, rodeada de amor en un hogar que por fin sentía como mío, entendí algo. A mis 65 años, había aprendido la verdad más grande de todas. Yo era suficiente, siempre lo fui, y jamás volvería a aceptar menos de lo que valgo. La historia que hemos contado es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Se han cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? De verdad me da curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías quedarte callada para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas. Porque cada historia es una vela que puede iluminarle el camino a otra persona. Dios siempre bendice, y creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo con 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te van a sorprender. Gracias por quedarte conmigo hasta el final.